un poco sobre este lanzamiento que están acá en Perú. Entonces, como ese mercado es muy importante para nosotros, pues está se desarrollando mucho, tenemos 3 lanzamientos ese año. Ese es el primero de 3 lanzamientos que vamos a hacer. Este auto es un auto de segmento B, pero es un B Premium. Tenemos muchas características importantes y distintas de toda la competencia. Y por eso estamos aquí hoy para lanzar este auto que para nosotros tiene que ser un suceso de ventas aquí también. ¿Cuáles son las características de este vehículo? Yo diría 3 características principales. El placer de conducir, todo lo que es calidad percibida y la tecnología. La calidad percibida se ve por los equipos utilizados, todos los materiales, y el estilo también hecho. La tecnología por una pantalla táctil que no existe en la competencia, no de esta forma, existen pantallas más simples, pero esa multimedia que va a tener navegación es la primera de este segmento. Tenemos la tecnología de un techo cielo iluminado, que es una innovación también muy grande. Y también tenemos todo que es estilo, todo que es placer de conducir. Cuando se entra en un auto se quiere tener un estatus, ese auto te da el estatus de una persona bien sucedida que compra un auto que es bonito, que hace elegante, y también como quedamos mucho tiempo dentro de este auto, queremos siempre tener placer. Tenemos una innovadora manera de conducir, que es un volante chiquito, con una visión de los instrumentos muy fácil y confortable para que siempre tenga acceso a las rutas. Perú en porcentaje es el mercado que se más desarrolla en América Latina. Hoy hablamos de 180.000 autos por año. En Brasil es un mercado enorme, pero estable. Estamos pensando que este año vamos a tener las mismas ventas del año pasado. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar nuevos mercados donde sí hay un crecimiento. Y aquí estamos en América Latina, en Perú. Ante todo, Nancy, muchas gracias por acompañarnos en este lanzamiento. Mundo Tuerca siempre presente. Mira, estamos lanzando esta noche el 208 Peugeot, el último de la generación 200 de la marca francesa. Actualmente lo estamos lanzando en una motorización de 1.6 en las versiones mecánico y automático. Como pudiste haber observado en el auto, tenemos un esmero en cuanto al diseño propio de Peugeot y también un súper diseño interior que me gustaría que lo veas. Más adelante seguramente vas a poder hacer una nota, un test drive, me imagino que sí, y vas a poder ver el enorme y gran diseño que tiene este auto en su configuración interior. ¿Qué modelos más van a traer acá y para qué meses? Este lanzamiento es el primero de 3 que se aproximan en este año. El siguiente va a ser el retorno de Peugeot a la categoría de los sedanes medianos. Vamos a lanzar el 301, también en motorización de 1.6, en caja mecánica y en caja automática. Posteriormente a este vamos a estar lanzando el mini SUV en la plataforma 2 del 2008. ¿Cómo ha visto? ¿Cómo ves el panorama? Mira, para nosotros el punto de partida de estos vehículos arranca con este lanzamiento. Es conocido que la estacionalidad de las ventas de nuestro sector automotriz es bastante tenue durante los meses de verano, a pesar de que hemos tenido crecimientos como sector automotriz en autos de lujo, autos de nicho o autos hatchback, como son los característicos nuestros. Hemos mantenido un nivel de ventas bastante bueno. Peugeot hace años atrás también estuvo en el deporte con Ramón Ferreiros. ¿Hay alguna expectativa, miras también que estén? Hemos hablado de este proyecto, hay inclusive dentro de Brayard hay un grupo de personas que están en ese desarrollo para retomar la presencia deportiva de la marca Peugeot en los circuitos nacionales. ¿Será para este año? Ojalá se pudiera. En realidad es algo bastante complejo porque Peugeot se toma muy en serio el tema de su participación en el deporte automotriz. Va mucho más allá de elegir un auto y prepararlo localmente. Ellos realmente se toman, como te dije, las cosas en serio en el sentido de que mandan tecnología especialmente desarrollada para hacer de este auto un auto ganador en las pistas, ya sea de circuito o de rally.